esto que va a ser el bautismo de varios hermanos. Por lo menos 7 por ahí tenemos contabilizados probables que estamos conversando con ellos para aclarar cualquier duda. Así que oren la semana también para que esa actividad sea de bendición, no solamente para los que se van a bautizar, sino para toda la iglesia. Bien, abra su Biblia en Mateo capítulo 18. ¿Has escuchado el dicho, errar es humano, perdonar es divino? ¿Quién no ha escuchado eso? Todos, creo. Y ese dicho es muy antiguo, tuve que investigar de dónde surgió, porque es muy común, lo usamos a veces, yo diría hasta de manera equivocada, pero el dicho completo es de un escritor o poeta británico que se escribió en el año 1711, hace mucho tiempo. Él lo escribió haciendo un ensayo sobre la crítica. Y la cita completa es: errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Y la verdad que nosotros lo usamos, esa primera parte, no completo el dicho, porque queremos siempre excusarnos, siempre lo usamos en un sentido negativo. Decimos errar es humano, o sea, pecar, errar, dañar a otros es humano, y solamente Dios perdona. Ese es como el concepto que tenemos. De hecho, hay gente que yo lo he escuchado decir, no, yo te puedo disculpar, pero no te puedo perdonar. Y es básicamente el mismo tecnicismo, o sea, es el mismo concepto. Pero la gente trata de hacer una diferencia para excusar el perdonar. ¿Y por qué traigo a colación esta frase y le hago el comentario de lo que muchos tomamos como significado de esa frase? Porque efectivamente hoy día vamos a hablar del perdón, un concepto que es siempre difícil de abordar. Y créanme que para realizar esta prédica, primero que tuvo que ser enseñado por Dios en esto es uno mismo, el que la va a preparar. Y la verdad es que todo este capítulo, si recordamos un poquito las semanas anteriores, nos está hablando de las características que tienen que tener, o el carácter que tienen que tener los discípulos de Cristo. Partimos viendo hace varias semanas ya el concepto de ser humildes, de ser como niños para recibir su evangelio, para estar en el reino. También ser humildes al tratar con otros hermanos, el considerarlo, nunca hacer que tropezara al pequeño, aquel que está comenzando la fe. Estudiamos también cómo se resolvían una ofensa o un pecado de un hermano con otro. Hay un protocolo bastante explícito en los versículos que ya revisamos. Y la semana anterior estuvimos viendo cómo pedir, esto de orar o de pedir en la voluntad de Dios, que no es como a veces se nos pintan, de atar y desatar y pensar en que tenemos ciertos poderes, cuando todo lo que nos indica la Biblia es someternos a la voluntad de Dios. Así que el tema de hoy es el perdón, que también debe ser una característica entre nosotros. Pero créame, y lo vamos a ver, que no es tan sencillo el tema, que es difícil de abordar. Porque hay una resistencia natural, humana, justamente a perdonar. Y por eso Cristo tiene que alinearnos, tiene que exhortarnos a través de su palabra para que podamos comprender mejor y entender esta necesidad de perdonar a quien nos ha ofendido. Entonces leamos, para entenderlo bien, Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 21 hasta el final del capítulo, que termina en el versículo 35. Es una porción un poco más larga de lo acostumbrado, pero nos va a servir porque es una parábola que Jesús hace acerca de este tema. Entonces vamos a orar, vamos a leer primero y vamos a orar después para entrar en materia. Dice así Mateo 18, 21, vaya siguiendo la lectura conmigo, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oremos un momento. Padre, estamos una vez más reunidos, un día domingo, en reverencia a tu palabra. Señor, oramos porque queremos honestamente y sinceramente entenderla, aplicarla a nuestra vida y servirte como tú nos indicas, Señor. Sabemos que este tema es crucial, es difícil, Señor. Nos va a abundar nuestra maldad que quiere rechazar instintivamente, naturalmente, a tu persona y todo lo que tú has dejado como enseñanza, pero ayúdanos. Pedimos al Espíritu Santo que guíe, Señor, lo que voy a comunicar, lo que voy a explicar, y especialmente también pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes para que entienda, para que abra su oído espiritual, reciba tu palabra en una buena tierra, como la buena semilla que posteriormente dará fruto. Asimismo pido, Señor, aún si esta grabación va a llegar a muchos, Señor, que no están presencialmente hoy día, para que tu palabra también les visite, para que tú seas hablando a sus conciencias, a su vida, para rectificar, para hacer tu voluntad. Como siempre queremos que esta iglesia destaque porque hacemos, Señor, lo que tú nos demandas, entregar tu palabra, hacer lo que está demandado hacer para nosotros como discípulos tuyos, de predicar el Evangelio. Ayuda a que, Señor, seamos conocidos por presentarte de manera perfecta, de manera correcta, de manera verdadera a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Una vez más pedimos por esta palabra para que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, este contexto, este capítulo completo habla de las características que tiene que tener un discípulo de Jesús, un discípulo de Dios. Y ya Jesús había explicado en particular unos versículos atrás este tema con respecto de cómo se resolvía cuando un hermano pecaba contra un hermano, cuando había algo que él entendía como una ofensa, como un pecado, y cómo había un protocolo para, ¿no es cierto?, llegar a una reconciliación. Y yo me imagino, estando ahí escuchando Pedro al maestro, Pedro inmediatamente debe haber pensado, bueno, ¿cómo vamos a resolver cuando una situación así se repite en el tiempo? Yo creo que la manifestación de esta pregunta de Pedro, que es muy atingente a lo que veníamos viendo en el capítulo, viene justamente como consecuencia de un hombre que es intrépido, que es agudo de pensamiento y que quiere saber un poco más allá qué hacer en circunstancias más específicas. Si hay un pecado entre hermanos, por supuesto, estaba la norma de cómo aclararlo, pero Pedro va y pregunta, bueno, si esto se repite, en eso está pensando, si esta, ¿no es cierto?, ofensa, agresión, pecado, sigue en el tiempo, ¿tendré que perdonar a mi hermano? ¿Tendré que seguir en esa misma práctica? Y él pregunta hasta 7, hace una pregunta hasta con un número. Y lo que nos lleva a entender que ya existía alguna cierta idea con respecto al perdón. De hecho, existe entre los judíos todavía ciertas normas con respecto a esto del perdón. Y eso de alguna manera estaba tomado en parte de la misma Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Los judíos tienen el Tanaj como su Biblia, como su norma. Y existía algunos pasajes en el profeta Amós donde se veía a Dios
¿no es cierto?, dando ciertos castigos a los pueblos circundantes, hasta por 3 y 4 veces cuando había naciones que transgredían sus normas. Y muchos de los rabinos de ese entonces, en los tiempos de Jesús, tomaron esa idea del profeta Amós para decir que hasta 3 veces se debía perdonar. De hecho, en un comentario bíblico de William Barclay, él cita a un rabino, al rabino Yesé ben Yehuda, que decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una tercera vez, se le perdona, pero la cuarta vez no se le perdona. Por lo tanto, en el tiempo de Cristo estaba esa idea de que tan solo 3 veces se debía perdonar. Por lo tanto, cuando Pedro, con su intrepidez, pregunta hasta 7, estaba siendo bastante dadivoso, bastante misericordioso, yendo un poquito más allá de lo que se entendía como la norma. Pero aquí viene lo sorprendente del texto y de lo que Jesús responde. Jesús, ¿qué le dice? No le dice, sí, estás bien, Pedro, eso es lo que tenemos que hacer. Él lleva esta discusión a otro nivel, que probablemente nos va a dejar también en shock a nosotros. Porque él le dice, no hasta 7. Le dice, aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Bueno, no es para que usted haga la multiplicación respectiva, ya les advierto. No tiene que ver con que usted 70 por 7 me da 490. Y entonces vamos a empezar a contar las ofensas para que la 489, hasta ahí lleguemos en el perdón. No, todos entienden, los comentaristas y por supuesto la intención de Cristo es entender que siempre, miren lo que está diciendo Jesús, siempre usted debe perdonar al hermano que le ofende. Pero ¿cómo es posible? Yo creo que al tiro nos vamos a poner con los pelos, ¿no es cierto?, erizados, diciendo, ¿cómo es posible que Jesús hable de eso? ¿Cómo puede ser que nos mande a hacer el perdón obligatorio? O sea, hay tantas cosas que uno inmediatamente dice, esto no tiene perdón de Dios. Así lo decimos, de hecho. Imagínense en las noticias cuando sale, ¿no es cierto?, un personaje, un psicópata que va, viola y mata a personas. Uno dice, no, que ese hombre se seque en la cárcel. Ese es nuestro pensamiento inmediato. Ni la sociedad, ni el papá, ni la persona cercana a la muerte de esa persona estaría dispuesta a perdonar una cosa así. Y empezamos a condicionar el tema del perdón y a evaluarlo bajo nuestra perspectiva o la perspectiva de la sociedad en la que vivimos. Sobre todo cuando hablamos de abuso, hoy día que está muy de moda ese tema. Bueno, le quiero hacer al tiro una salvedad. No estamos acá diciendo que usted deba tolerar el abuso o tolerar, digamos, una mala práctica de otra persona. No estamos llamados a ser mártires ni masoquistas en el sentido de recibir eso. Hay que alejarse de las cosas equivocadas que nos pueden hacer. Pero sí está el tema del perdón, que es diferente a tolerar ciertas cosas. Y lo vamos a explicar bien. Pero bueno, Jesús, como sabe que nos va a costar esto, y esto es difícil de asumir de inmediato, él se toma la molestia a partir de la pregunta de Pedro, y de lo que acaba de decir, de crear una parábola para nosotros, para explicar, para ponernos en todo el contexto, no solamente a la pregunta de Pedro, sino al contexto de la Biblia, de nuestra relación con Dios, nuestra entrada en el cielo y tantas cosas que nos enseña Jesús constantemente. Él se sale de esa pregunta y va a ir mucho más profundo para explicarnos a través de la parábola que hay un problema fundamental de entendimiento acá de por qué debemos perdonar 70 veces 7. Es mucho más profundo y mucho más importante entender el concepto completo y por eso hace esta parábola. ¿Y cómo es esta parábola? Bueno, vamos a explicarla si no la entendió, pero vamos a poner detalle en algunos de sus versos porque ahí está la clave para entenderla mejor. Bueno, lo primero que parte en el versículo 23 es entendiendo, ¿no es cierto?, cómo funcionaba, a partir de cómo funcionaban los reinos de este mundo. Cómo en ese tiempo, hoy día no tenemos prácticamente reinados, o si hay, no los entendemos como se entendían en ese tiempo. Un rey, un reino, un señor, era una persona que dominaba un territorio, por supuesto, y tenía una influencia tal, tenía tal supremacía, que dominaba y controlaba la obediencia de las personas. Obligaba, de alguna manera, que la gente le hiciera caso. Eran soberanos, por eso se les llama a los reyes que son soberanos. Cosa que hoy día
para nosotros, hasta los políticos y hasta el presidente, no lo consideramos mucho. Esa es la verdad de las cosas, porque vivimos en un tiempo diferente a aquellos. Pero Jesús hace, ¿no es cierto?, la comparación de este reino, donde un rey decide hacer cuentas con sus siervos. ¿Por qué hacer cuentas? Porque en ese tiempo ya existía la necesidad de que esos reyes dejaran terrenos para que los siervos los trabajaran. O bien requerían de esos lugareños, de los súbditos, muchas veces requerían los impuestos, requerían muchas veces dinero a cambio de protección, que habían ciudades amuralladas. Pensemos en estas películas que usted ve o veía en el cine, donde estaban contextos de otros tiempos. Cómo el rey, ¿no es cierto?, cuidaba de la vida de los súbditos, pero a cambio había que pagar, había que entregar impuestos o dinero o a veces mercancías a cambio de vivir en ese lugar. Entonces el rey saca cuentas y empieza a analizar cómo están los negocios de su reino, y se da cuenta que hay un siervo que, por supuesto, debía, a lo mejor otros debían, pero aquí el énfasis que hace la parábola es en la cantidad que este siervo debía. Yo no sé si usted conoce el concepto del talento. No es el talento algo como una habilidad, no es el sentido. El talento en ese entonces era una moneda de muy alto valor. Y decir que alguien debía 10.000 talentos era una cantidad de verdad exorbitante, era una cantidad millonaria. Tanto es así que, para tener una idea de cuánto eso era, tenemos un antecedente, que la recaudación de toda una provincia, la provincia de Galilea, en un año eran 600 talentos. Imagínense lo que era entonces 10.000 talentos. Algunos lo han llevado a números actuales para decir que más o menos 10.000 talentos, adivine cuánto es en plata actual, en dólares, pongámoslo. 1.000 millones de dólares. ¿Cómo está esa deuda? Bueno, ¿cuál es la idea que Jesús está transmitiendo en esa parábola? Que esa es una deuda imposible de pagar. Es un número exorbitante. ¿Quién de nosotros, si le debiera al Estado o al rey una cantidad similar, podría pagarla? Imposible, no alcanzaría la vida. Entonces, por eso que en la parábola dice que el rey, que era la costumbre, cuando alguien debía vender a esa persona como un esclavo. Ese que debía ser vendido su esposa, si tenía hijos, todos sus hijos, y aún confiscarle y requisarle todos sus bienes materiales que tuviera. Es decir, esa persona quedaba reducida a nada, se perdía en la historia, pasaba a ser esclavo de otras, no quedaba rastro de su familia, se separaba la familia, era perderlo todo ante una deuda así. Por eso vemos que la súplica del siervo es más que necesaria. Señor, yo te voy a pagar. Bueno, él pedía tiempo, y ahí nos damos cuenta que en sí mismo es algo que el ser humano quiere hacer con Dios, ya lo vamos a analizar. Pero él debía algo que era imposible de pagar. La única posibilidad que él tenía de sencillamente solucionar la deuda era que el rey lo perdonara, que el Señor lo perdonara. No había cómo pagar, aunque viviera 10.000 vidas. No tenía cómo juntar el dinero y salvarse él mismo y salvar todo lo que tenía, si no era por el perdón del Señor. Y efectivamente, sin venderlo, sin encarcelarlo, sin ponerle ningún cuestionamiento extra, lo que vemos en la parábola es que el Señor lo perdona y lo deja en libertad. Es más, y él saliendo inmediatamente, nos cuenta la parábola, inmediatamente saliendo de la conferencia con el rey, con el Señor, ve a un consiervo suyo, alguien, por supuesto, del mismo nivel, y lo empieza a tomar del cuello. Literalmente la traducción es estrangularlo, lo empieza a acosar, lo empieza a asir, es tomarlo del cuello para pedirle que le pagara 100 denarios que le debía. Otra vez, 100 denarios, ¿cuánto es? Claramente no es la misma suma que él debía. 10.000 talentos versus 100 denarios. Denario, para que usted lo entienda, era el pago del trabajador de un jornal por un día. Por lo tanto, le debía algo así como 100 días de trabajo, si lo quiere trasladar a un dinero actual. Esa es una deuda pagable, es una deuda que se puede con trabajo, con algunos meses,
poder cancelar. Pero este consiervo le empieza a pedir a este siervo que había sido perdonado con las mismas palabras que él suplicó al rey. Le dijo, dame tiempo, te voy a pagar. Perdona y espérame un poquito. Pero él, siervo malo, así es retratado, el siervo malo no quiso escucharlo. Y que lo que hace, lo manda a la cárcel. Había cárceles también en ese tiempo, como también las hay, donde se pueden llegar a pagar las deudas, cuando usted no paga. Y bueno, por supuesto, después de eso se le avisa, con toda razón, los consiervos, los otros que vieron esa escena, fueron a acusar al malo, que nos había perdonado a su consiervo, amigo, conocido, qué sé yo, y le van a acusar al Señor. Y el Señor lo manda a llamar. Le dice, ven, ¿qué pasó? Yo te perdoné 10.000 talentos. Y él no dice nada, por supuesto, porque ya había actuado así, y finalmente lo condena a enviarlo con los verdugos. Ya vamos a ver qué significa eso, para que pague todo lo que debía. Y termina la parábola Jesús diciendo, así hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Por lo tanto, esta parábola y la fuerza de la ilustración nos tiene que llevar a empezar a hacernos la idea de que esta cosa es seria para Dios. Dios no está jugando, no está haciendo una broma, ni está contando cuentos para niños. Esto es para nosotros, para sus discípulos. Y tenemos que tomarlo con la seriedad, por supuesto, que establece la palabra. Ya aclaramos entonces que es un deber y que deberíamos hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque 70 veces 7 es una cantidad importante, no infinita, por supuesto, es un número determinado, pero que se entiende que es para perdonar siempre. Y lo que pasa con nosotros, y insisto, ahí está el problema, en nosotros, no en Dios, en quien hace esta parábola y hace esta enseñanza. El problema está en que nosotros siempre estamos condicionando sobre situaciones, sobre personas, sobre actitudes de las personas para considerar si lo perdono o no lo perdono. Ya decíamos, si hay un pecado grande, hay un horror como matar a alguien, bueno, inmediatamente todos pensamos eso no corresponde. Pero vea que la parábola aquí no está poniendo condicionante. A veces hablamos del arrepentimiento. Si viene el hermano arrepentido a hablar conmigo, me pide disculpas porque me ofendió, entonces ahí yo voy a perdonar. Tampoco existe nada de eso en la parábola, ni en la enseñanza de Cristo. No, es que si acordamos reconciliarnos, llegamos a un acuerdo, él me debe plata, yo lo voy a pagar y vamos a hacer cuota, entonces ahí yo voy a perdonar. Tampoco aplica eso. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta parábola? ¿Y cómo podemos nosotros, a través de trabajar en nuestro interior, por lo que Jesús ha dicho, cambiar nuestra manera de enfrentar el perdón con otros? De hacerme la idea de que voy a tener que perdonar, aunque no me gusta perdonar, aunque no lo siento, porque eso es lo que mucha gente dice, es que yo no siento perdonar, porque fue tan grave la ofensa que yo no perdono. Y ahí se está poniendo más allá del lugar de Dios, porque Dios aún ha perdonado todas nuestras deudas. Y por eso que el primer término, el primer concepto que presenta la parábola es la relación que hay entre Dios, su reino o el cielo, y nosotros. ¿Cuál es esa relación? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para hablar con Dios y tener y mirarlo de igual a igual? Nadie. Lo hemos estudiado los días martes y le traigo a memoria esos conceptos. El pecado original que manchó nuestra civilización, nuestra humanidad, y los pecados que cometemos todos los días y a cada momento están ofendiendo a Dios en un grado sumo. Esa es la realidad, ese es el problema. Él es el rey del universo, Él es el dueño de la vida, de Él dependen todas las cosas, y nosotros, tomando esa vida que tenemos, que ha sido regalada, creemos que podemos hacer lo que queramos. Ese es el problema. Nos damos de dueños de vida, nos damos de dueños del mundo, creamos leyes que nos convienen para no atropellar a otros a veces, pero estamos todo el tiempo ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Y no lo consideramos, y no nos damos cuenta, y no queremos verlo.
Ahí está el primer problema en la parábola. Que Él es el Señor, dueño de todo. Y que nosotros le debemos todo, hasta la vida, hasta lo que comemos. Y nosotros no comprendemos cuán ofensivo es para Él lo que hacemos. Nosotros no pensamos en eso. Porque lo miramos con ojos del mundo. A veces, por ejemplo, si tenemos situaciones de infracciones o partes, bueno, decimos lo pago, o nadie le importa si yo cometo una infracción, viene, ¿no es cierto?, el inspector municipal y me saca hartos partes, no importa, después lo pago, pero esto no es lo mismo. Las leyes humanas, por supuesto, son convenciones entre nosotros para mejor entendernos, para tener una civilización un poco más ordenada, pero aquí no es lo mismo contra Dios. Todo pecado es una infracción a la ley de Dios, pero el problema es que la ley de Dios y Dios son una misma cosa. Y ahí empieza un poco el problema, porque la ley de Dios, su ley santa, es una extensión de lo que Él es. Usted no está infringiendo una norma porque la infringió y da lo mismo, le da lo mismo al, ¿no es cierto?, al alcalde o al inspector municipal que usted se salte una norma, le va a cobrar una plata. Pero aquí está ofendiendo directamente a Dios cuando usted hace algo indebido. Piense que todo el universo, todo el mundo, todo lo que hay obedece a Dios, menos el ser humano, menos nosotros. Este universo funciona bajo leyes físicas, leyes de la matemática, leyes biológicas. Usted lo puede ver, los planetas, las estrellas funcionan de acuerdo a leyes físicas y tienen un comportamiento estable porque obedecen al Creador. Los animales obedecen de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su instinto y se reproducen, hacen muchas cosas de acuerdo a la indicación biológica que puso el Creador. Pero ¿quién es el único en el universo que es desobediente? Que no hace la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de uno. Aparte de los ángeles caídos, es el ser humano. Nosotros no seguimos las leyes, no obedecemos y hacemos tanta maldad y tantas ofensas contra Dios que, por supuesto, como nos dice aquí, son innumerables, son incontables los pecados. Si empezara usted a hacer un recuento de su vida desde que tiene memoria, yo no sé a cuánto ascenderá ese número. Solamente piense en cuántos pecados ha hecho esta semana, cuántos malos pensamientos, cuántos chismes, cuánto cagüín, cuántas cosas ha pensado y ha murmurado, para poner un ejemplo. Yo no sé, no quiero ofenderlo con esto, pero siéntase pecador, a eso voy. Necesitamos entender que la relación con Dios es totalmente asimétrica y nosotros estamos en un plano en el cual ofendemos a Dios todo el tiempo. Y lo hacemos miles o tal vez millones de veces. Millones de veces. Por eso que la deuda, ejemplificado acá, es impagable. Es impagable. Usted no puede hacer nada para pagarle a Dios todas las heridas y las ofensas que ha cometido al quebrar su ley. Por eso son 10.000 talentos, una cantidad astronómica. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos y lo que necesitó ese siervo es perdón para una deuda millonaria. Así lo dice también Spurgeon, un predicador, con respecto a esta parábola. Lo que el siervo realmente necesitaba era perdón ante una deuda millonaria. No nos sirve el tiempo. No nos sirve decir, Señor, de aquí en adelante me comporto bien, porque tampoco es así, porque tampoco sucede. Solamente necesitamos su gracia, su perdón no merecido. Y ese es el primer concepto que nos muestra la parábola. Todos nosotros queremos el perdón de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios porque millones de veces lo hemos ofendido. No se trata de ponerse a cuentas de otras maneras. Es que me porto bien, es que voy a hacer tu voluntad, porque es mentira. Ya tiene prescrita o ya tiene una deuda acumulada de tantas veces, tantas millones de veces que ha fallado, que aunque se ponga de ahora en adelante estricto con usted mismo, ya arrastra una deuda muy grande, ya imposible de pagar. Y eso es lo que nos retrata esto en principio. Y por supuesto que cuando usted no pide perdón a Dios, cuando no es perdonado por Dios, ¿qué sanción le espera? Está demostrado en la parábola de dos maneras. Una es mediante la venta suya, la venta de su familia, la venta de todos sus bienes, es decir, dejar de existir. Es morir, es acabar con su existencia.
Eso es lo que podría haber hecho el rey, ¿no es cierto? Si él no hubiese sido misericordioso, si no hubiese perdonado la deuda del siervo, tendría que haberlo vendido. Y aún así no pagaba. Y ese hombre se perdía para siempre, su familia, todo lo que a veces anhelamos y queremos, no existiría más. Y la otra figura que aplica, que lo dice al final, cuando el consiervo vuelve a ser llamado por el Señor, es que le dice, te voy a mandar a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Usted también lo debe haber visto en las películas antiguas. El verdugo eran aquellos personajes que estaban encargados de torturar y de matar a las personas. Y lo vemos en esas películas antiguas como con capucha, de oscuro. Bueno, eran personas que sí estaban habituados y habían aprendido el arte de torturar, de dañar y de matar, a veces de manera dolorosa, a las personas. ¿Y cuál es el símil de los verdugos para nosotros, si no somos perdonados por el rey? ¿Cuál es? ¿Qué nos dice la Biblia al final de nuestros días? ¿Dónde vamos a ir? Al infierno. El infierno es retratado como eso, como un lugar de tortura, como un lugar de dolor permanente, donde no hay perdón nunca más, es para siempre, es eterno, es una condenación eterna. ¿Por qué? Porque usted ha ofendido a alguien que es eterno, a alguien que es inmortal, entonces usted no puede morir y tiene que pagar torturándose en el infierno constantemente. Y acá, este hombre que no perdonó, fue enviado a los verdugos para ser torturado y terminar ahí el resto de sus vidas. Ese es lo que nos presenta la parábola. Pero hay otro elemento además que tenemos que verlo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es Dios en sus normas, en sus leyes? Pero ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo nosotros olvidamos el perdón de Dios? ¿Cómo Dios nos perdona una deuda impagable y cómo somos nosotros con el prójimo? Es lo que se ve en la segunda parte. Cuando este hombre sale, pierde como una amnesia extraordinaria, pierde la memoria rápidamente y empieza, una vez saliendo del rey, a estrangular, a presionar indebidamente a su consiervo que le debía tan solo unos meses. Así somos nosotros de malos. Por eso que es catalogado este siervo malo. Porque había sido perdonado una deuda millonaria y él no tiene piedad con otro hermano, que le debía mucho menos, una deuda alcanzable, no crítica. Y lo empieza a estrangular, lo empieza a presionar y no quiere escuchar la misma plegaria que él, minutos antes tal vez, estaba haciendo al rey. Te lo voy a pagar, dame tiempo. Él no quiso escuchar y lo mandó a la cárcel. Y eso retrata exactamente lo malo que somos, lo malo que queremos cuando nos creemos buenos al decir yo tengo que hacer justicia. Si me ofendieron, oramos a Dios incluso y le decimos, Señor, tú eres el rey del universo, tuya es la venganza, tuya es la ira. Señor, hazme justicia. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Usted está pidiendo venganza. No está pidiendo que Dios actúe. Eso lo hacemos muchas veces. Oramos pidiendo que Dios nos haga justicia, cuando Dios nos pide que perdonemos. Otras veces condicionamos y hablamos de eso, del arrepentimiento, es que la persona tiene que venir arrepentida, entonces ahí lo voy a perdonar. Piense que eso no pasó con el siervo. El siervo solamente pidió misericordia y Dios se la concedió, le concedió gracia. Y no le embargó bienes, no lo mandó con los verdugos en un ratito, ni a la cárcel, solamente le perdonó la deuda. Él no venía arrepentido, y ¿cómo lo sabemos? Porque después hizo lo contrario. Nunca hubo arrepentimiento en ese hombre. Al contrario, endureció su corazón para afligir a su prójimo. Por lo tanto, nosotros no espere el arrepentimiento para dar perdón. No lo espere. Es una obligación para el cristiano perdonar. Independiente incluso, le voy a decir, independiente de, por ejemplo, cosas grandes que si alguien, no sé, le mata a un familiar y usted dice, no, es que voy a esperar que la justicia decida si es culpable o no, si hubo una pelea y algo pasó ahí. A veces condicionamos nuestro perdón, no, es que la justicia tiene que aclarar. No, aquí no está poniendo eso el Señor. Es independiente de eso. Usted tiene que dejar que, por supuesto, los canales legales,
la justicia opere. Pero si le da el favor a usted o la otra persona sale en libertad, igual estamos obligados por la palabra del Señor a perdonar. Qué difícil, qué tremendo es cuando usted lo piensa. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que mata a alguien? Que es mi cercano, es mi amigo, es mi familiar. Pero no hay condicionamiento acá. No podemos esperar que esa persona sea juzgada y ahí recién. No, estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me ha perdonado millones de veces. Esa es la razón. Pero no, nosotros aplicamos esto equivocadamente. Le decimos a nuestros niños cuando son más chicos, no, si alguien te pega, tú tenés que pegarle. Si alguien te hace un bullying, tú tenés que darle de vuelta. Si me la hace, me la paga. Nunca estamos nosotros con este pensamiento, porque quedamos como tontos ante la sociedad, ante los amigos, de decirle, hijo, ¿sabe qué? Si le pegó, perdónelo. Yo no he escuchado, y mire, yo también me pongo en esa situación. No les hemos recomendado lo que la Biblia enseña. Hacemos mal, somos malos, somos como el siervo malo que ahogamos a personas cercanas. Es que me dijo feo, es que no me pagó una plata. Y nosotros no estamos acordándonos de cuánto Dios nos perdonó. Por lo tanto, mire, ¿qué tenemos que aclarar finalmente en esta última parte de la parábola? Que es imprescindible perdonar para ser perdonados. Esa es la última parte que nos enseña claramente la palabra. Y es un callejón sin excusa, sin salida. Porque la Biblia completa nos habla de eso. De perdonar para ser perdonado. Y no nos gusta, nos gusta el beneficio para nosotros, pero no nos gusta aplicarlo cuando me corresponde. Acuérdese, por ejemplo, le voy a citar algunos pasajes que ya los conocemos. Sermón del Monte, Jesús hablándole a la multitud reunida a sus pies. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted es misericordioso? ¿Usted perdona? Mire, si usted era católico antes o todavía está en eso, ¿cuántas veces oró el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces lo ha rezado? Lo sabíamos de memoria, me lo hacían en el colegio rezar, por supuesto, a muchos. Pero la parte central del Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. ¿Cuántas veces lo dijo? Toda esta. ¿Cuántas veces lo hizo? Asume Dios que tenemos un compromiso con perdonar al otro, porque ya hemos sido perdonados. Él parte de esa base, que Él nos perdona muchas ofensas, millones de ofensas. Pero nosotros oramos descuidadamente y aún repetimos esto como loro y a lo mejor nunca en la vida lo hemos aplicado a otros. No lo sé, no lo quiero juzgar a usted. Pero piense en su conciencia. Y esto sirve efectivamente en buena medida para conocer cómo somos realmente. Si una persona se dice cristiana y no está perdonando lo suficiente o en la medida que nos pide Dios el perdón, realmente podemos dudar de esa persona si es cristiana. Porque su actitud dura de no perdón, de no misericordia, hace cuestionarnos si ha recibido el perdón de Dios. Porque si hemos recibido el perdón, con mayor rapidez y mayor facilidad deberíamos perdonar a otros. Eso es lo que nos está tratando de establecer esta parábola. Que Dios nos perdona porque nosotros perdonamos a otros. Pero si no perdonamos, hay un juicio, hay una sentencia. Hay algo que Dios tiene que hacer. Los consiervos se dieron cuenta de la actitud mala del siervo y lo fueron, entre comillas, a presentar al Señor para que hiciera algo. Y Jesús advierte, si usted no perdona de todo corazón, esto no es una cosa de palabra, esto es de todo corazón, de verdad. Eso es lo que podría pasar, ser enjuiciado. Y hay un versículo muy similar en Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es prácticamente lo mismo.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, versículo 13. A veces yo veo muchas personas que le exigen a Dios, no sé si lo ha visto, Señor, ayúdame, favoréceme, hazme esto, dame esto otro. Y nunca se han preguntado si ellos son así con otros. Nunca han pensado en ayudar a otros o en beneficiar a otros o darles su misericordia, un perdón, alguna ayuda. Y exigen a Dios de manera imprudente de que sean beneficiados por Dios, que Dios les dé ayuda y misericordia. Son muy ególatras, son muy para ellos nomás. Por eso que debemos pensar en esta parábola. No podemos exigir a Dios que me perdone si yo no estoy perdonando a mi prójimo, y es grave. Mire, para finalizar y para reflexionar, yo sé que el tema es difícil, no quiero pensar que la falsedad de que todos estamos bien, que todos perdonamos, que hemos cumplido. Al contrario, yo soy el primero en reconocer que muchas veces no me he arreglado bien rápido con mi señora, porque a veces uno se discute y hace de cosas chicas hace un gran problema. Me parece que me ofendió y a veces ni siquiera fue ofensa la que me hizo. Con mis hijos les pido perdón si a veces no he sido lo suficientemente perdonador de ofensas pequeñas que a lo mejor les he causado. A ustedes también. Todos tenemos este mismo y todos deberíamos reconocer que sí, no hemos sido lo suficientemente buenos como Cristo en perdonar. Es la realidad. Y hemos puesto trabas, hemos pedido, no, que tienen que reconocerme, que tienen que arrepentirse delante de mí, tienen que decirme lo bueno que les hice y él lo malo que me hizo. Y hacemos cuestionamientos y no de manera práctica, en realidad no estamos finalmente perdonando, bajo ciertas excusas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Porque esto es práctico, esto es de vida cristiana. ¿Cómo puedo mejorar mi práctica de perdonar? Porque no le va a salir, le insisto. Esto no le va a brotar del alma. Esto no es así. Usted lo hace por obediencia a Dios. Y específicamente lo que tenemos que entender es que Dios me ha perdonado muchas veces, millones de veces, más de las que pueda contar. Por ahí va a empezar a razonar mejor esto. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y aunque mañana peque o más rato peque, también Dios ya lo perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a otro? La Biblia enseña en Romanos 5:20 y nos dice que si los pecados abundaron, sobreabundó la gracia. El Señor fue mucho más misericordioso de todos los millones de pecados que usted le hizo. Sobreabundó la gracia, el deseo de Dios de amarnos y perdonarnos. Y aún si usted lo quiere ver, porque Jesús lo enseñó en esta parábola, pero Él no solamente lo enseñó, Él lo vivió con nosotros. Cuando vemos su muerte en la cruz, Él realmente no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Él sin ninguna culpa, solamente habiendo sanado, favorecido a la gente, ayudado a muchos, fue condenado como cualquier peor de los maleantes de ese tiempo, crucificado al lado de 2 ladrones, sin haber hecho nada. Y fue golpeado, fue escupido, le tiraron su barba y tantas cosas que vemos en la película. Yo creo que ninguno ha recibido una ofensa así parecida, que le golpearon, que le dijeron algo, o físicamente nadie ha sido, desde ese punto de vista, dañado como Jesús fue dañado. Pero Jesús, estando en la cruz y agonizante a Él, dice esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es nuestra medida de ofrecer perdón. Es difícil. Es difícil. Pero en la medida que empecemos a pensar cuánto Dios nos perdonó, que empecemos a mirar el ejemplo de Jesús, cuánto nos ha perdonado, vamos a empezar a mejorar nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios que a veces están ahí distanciados, peleados, por cosas tan chicas. Algunos con ánimo de distanciarse, de separarse. No, es que tú me haces daño. Bueno, vuelvo a insistir, hay que separar las cosas del perdón del daño. Nosotros no estamos llamados a ser masoquistas y quedarnos ahí en una relación tóxica o bien en un trabajo donde nos puedan, no sé, decir malas palabras. Usted no está obligado a quedarse ahí. Es algo diferente.
Usted tiene que separarse o tiene que distanciarse de la persona en el trabajo o en el matrimonio. Sí, se puede distanciar. Está permitido por la palabra distanciarse, que no es lo mismo que un divorcio. Distanciarse de esa persona que le hace mal, pero está obligado por la palabra a perdonarla de todo corazón. Son cosas diferentes. Entonces nosotros buscamos excusas y no miramos cómo Dios lo hizo con nosotros. Cuánto nos ha perdonado y cuánto materialmente en la cruz Jesús pagó por nuestros pecados. Fue físico, fue real, fue algo tangible. Lo vieron morir, vieron sus espinas, vieron los clavos que le atravesaron su cuerpo, la lanza que le atravesó el costado. No fue solamente un perdón, ya me olvido y me tapo los ojos y los perdono a todos. Le costó, como a usted le cuesta también perdonar. Entonces, cuando entendemos esto, yo creo que no podemos presentar excusas. Tenemos que someternos nuevamente a la voluntad de Dios y empezar a pensar cómo mejoro estas, cómo hago para perdonar. Sé que es difícil y mire, hay otro elemento acá que la Biblia también nos muestra, que muchas personas como usted o como yo, sobre todo en el primer siglo, perdonaron y realmente entregaron su vida por Cristo. Perdonaron que los romanos y tantas personas que tenían mal a los cristianos dejaron muchas veces su vida en un circo romano lanzado a las fieras con las familias enteras. ¿Cómo lo hicieron? Uno se pregunta. ¿Cómo tuvieron el coraje, la valentía? Bueno, el Señor solamente puede hacer esa obra. El Señor, el Espíritu Santo, nos puede dotar de la capacidad para perdonar a otros. Por lo tanto, no espere que surja de su humanidad o del consejo de una persona, porque no va a venir de ahí. Solamente puede venir del deseo de Dios de que sea como Él, se parezca a Él. Y le recuerdo ¿no es cierto?, uno de los episodios también que muestra hechos de un hombre o de un joven que fue designado como diácono. Esteban se llamaba, no es este mismo Esteban. Esteban fue designado como diácono porque él era un hombre lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y probablemente conociendo lo que Jesús hizo, él también fue llevado a la muerte. Y mientras era lapidado, él dijo, Hechos 7:50, no le tomes en cuenta este pecado. Solamente una persona, hija de Dios, verdaderamente llena del Espíritu Santo, va a perdonar como Jesús perdonó. Y eso es lo que nos falta a nosotros, parecernos más a Cristo, imitarlo en todas las cosas. Necesitamos el Espíritu Santo para esto. No piense en el Espíritu Santo para otras cosas, piense para esto, de la vida diaria, de la vida práctica. ¿Cómo enfrentamos las ofensas? ¿Cómo enfrentamos a nuestros, a veces cercanos que nos ofenden? Si no hay perdón, insistimos en esto, que Jesús nos advierte. Puede ser que usted realmente no sea un verdadero cristiano. Y al no ofrecer perdón y quedarse con ese dolor, usted carga ya con una tortura en sí misma. Yo he conocido gente que son cristianos, asumo que son cristianos, y no quieren perdonar. Y pasa el tiempo y se dañan, se duelen, se torturan a sí mismos con pensamientos, con recuerdos del pasado. Sea libre de eso. Perdone, ofrezca perdón. La libertad la va a obtener usted al obedecer a Cristo. No piense en la otra persona, es que no me ha dicho nada, es que se olvidó, aunque me agredió fuerte y fue así. No, la obligación es para los hijos de Dios. Y no tome otras consideraciones. Si usted está cargando con falta de perdón, usted se está torturando, usted mismo está siendo su propio verdugo. Al dolerse, al dañarse, al pensar, al recordar, al hacerse la víctima, a veces, es que a mí me dañaron tanto. ¿Cuánto dañaron a Cristo? ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? Insisto, ese es el primer paso para crecer, para cambiar, para hacer y poner en práctica esta palabra. Es difícil. Yo le digo, es difícil. Y volviendo al dicho, por eso la gente dice, perdonar es divino, solamente Dios puede perdonar. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, sí puede perdonar. Y estamos obligados por la palabra a hacerlo como Dios, perdonar como Dios perdonó. Por lo tanto, no lo usemos más de excusa, sino que sometámonos a su palabra. Errar es humano,
perdonar es divino, pero también es de cristianos. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, una vez más, Señor, expuesto a tu palabra, no tenemos ninguna excusa, ninguna cosa que sacarte a ti en cara o pedir en esta hora más que se haga tu voluntad. Así como se hace en los cielos, Señor, se haga aquí en la tierra. Tú nos das el pan nuestro de cada día y nos perdonas, Señor. Nos has perdonado grandes deudas, grandes ofensas a tu persona. Hemos tomado nuestra vida a nuestra manera y hemos querido hacer con ella lo que nos da la gana, Señor. Y te ofendemos todo el tiempo. Donde pisamos, Señor, estamos ensuciando tu planeta y haciendo mal las cosas. Y tú nos has perdonado. Tú estás dispuesto a perdonar. Entregaste tu vida en la cruz para darnos el perdón, sin ninguna consideración más que por tu gracia y tu amor. Señor, que hoy esta palabra, Señor, remezca los cimientos de nuestra mente y de nuestra confianza en nosotros mismos. Porque a veces pecamos, Señor, porque ni siquiera consideramos lo que tú nos dices. Que tú trabajes en lo profundo de nuestro interior para ser librados, Señor, de esta tortura, de estas acusaciones, Señor, y que mostremos y reflejemos de mejor manera tu persona. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a mí también, y pongo, Señor, también a mi familia y a cada uno de los que yo he ofendido, para que también reciban el perdón mío y el perdón tuyo. Gracias por compartir esta palabra esta mañana y que nos ayude para que podamos hacer tu voluntad cada vez mejor, para que seamos reconocidos como verdaderos hijos tuyos por medio de llevar a la práctica tus enseñanzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos sido confrontados, hemos sido edificados con la palabra del Señor. Ahora le pido que se ponga de pie, vamos a exaltar el nombre del Señor.